Don Eusebio Valdivia era de esos hombres que no necesitaban hablar fuerte para que se notara su presencia. Había levantado su vida con el mismo ritmo con el que se trabaja la tierra: paciencia, sudor y silencio. Su finca se extendía como un mapa de esfuerzo por las lomas de un valle donde el sol caía con fuerza, pero donde el agua, cuando llegaba, hacía milagros. Allí había criado a sus dos hijos, Tomás, el mayor, y Mateo, el menor. Tomás era firme, calculador y rápido con los números. Desde joven le gustaba estar cerca del granero, las cuentas, las ventas. Se aprendió de memoria los precios, los tiempos de cosecha, los compradores. Don Eusebio solía decir que Tomás tenía cabeza de comerciante. Mateo, en cambio, era distinto. No es que fuera menos inteligente, era más bien más sensible. Se le veía hablando con los jornaleros, preguntando por sus familias, ayudando a cargar sacos aunque no se lo pidieran. Le gustaba caminar por los límites de la finca como si buscara algo que ni él mismo sabía explicar. Cuando era niño, se quedaba mirando las nubes, como si le hablaran. Don Eusebio, que lo amaba igual, a veces se desesperaba. Este muchacho vive en el cielo. La madre, doña Elvira, equilibraba la casa con ternura y oración. Era de esas mujeres que, aunque el mundo se pusiera difícil, encendía una vela y decía: Dios no se olvida. Pero un año, el cuerpo se le fue apagando como una lámpara sin aceite. La enfermedad la dejó débil, y una madrugada se durmió para no despertar. La muerte de la madre dejó un hueco que nadie sabía llenar. Don Eusebio se volvió más serio. Tomás, más rígido. Mateo, más callado. Y la finca siguió produciendo, hasta que llegó una temporada de sequía tan larga que parecía castigo. Los canales de riego bajaron su caudal. Las acequias quedaron como cicatrices vacías. Los animales bebían despacio, como si supieran que cada sorbo contaba. Don Eusebio se paraba en la puerta al amanecer mirando el horizonte, calculando cuánto podía aguantar. Fue en esos meses que empezó a hablar de la herencia. Una tarde llamó a sus hijos al corredor de madera. Puso sobre la mesa unos papeles, la pluma y el sello. Sus manos, antes fuertes, temblaban un poco. «No quiero que el día que yo falte ustedes se despedacen por esto», dijo sin rodeos. «La herencia se decide en vida». Tomás enderezó la espalda. Mateo bajó la mirada. «Padre, lo que usted decida, así será», dijo Tomás con voz segura. Mateo no dijo nada al principio, solo miró la pluma. Sé como quien mira un objeto que pesa más por lo que representa. «Yo solo quiero paz entre nosotros», murmuró al fin. Don Eusebio suspiró. Por dentro llevaba un conflicto que no confesaba. Sabía que Tomás era hábil para mantener la finca productiva, hacer negocios, cuidarla como empresa. Pero también sabía que Tomás tenía algo duro. El corazón se le había endurecido con la ambición. Mateo, en cambio, era noble, trabajador, compasivo, pero no tenía esa malicia que a veces se necesita para negociar con el mundo. El padre temía que lo engañaran, que lo aplastaran. Temía incluso que Mateo se hundiera por ser bueno. Esa noche don Eusebio casi no durmió. Recordó una frase vieja que su madre repetía: «No siempre lo justo parece justo al principio». Y al amanecer tomó una decisión que, creyó, era práctica. Cuando por fin firmó los papeles, la división quedó así. Tomás recibió lo mejor: las parcelas cercanas al río, el molino pequeño, el establo, los árboles frutales y la casa principal. Mateo recibió una zona al fondo: tierras altas, secas, con suelo duro, donde el agua no llegaba fácil. Un terreno que muchos llamaban la parte triste de la finca.
Mateo leyó y su pecho se apretó. «Padre», se le quebró la voz. «¿Esto es porque yo no le he servido?» Tomás levantó una ceja, sin ocultar la sorpresa. Ni una sombra de satisfacción. Don Eusebio tragó saliva. «No es eso, hijo. Tomás sabe manejar el agua, las ventas, el negocio, y tú tienes manos para trabajar. Esa tierra te hará fuerte». Mateo sintió que la frase era una herida disfrazada de consejo. Quiso reclamar, pero le dolía más pensar que su padre lo veía menos capaz. Y como amaba a su padre, se tragó el orgullo. «Ah, está bien», dijo al fin, y el silencio se volvió pesado. Los días siguientes fueron incómodos. Tomás empezó a actuar como dueño total. Caminaba por la casa como si ya fuera suya. Daba órdenes a los peones, revisaba bodegas. Mateo, por su parte, se fue temprano a su parte seca. Allí no había casi nada. Unos cercos viejos, maleza, piedras y un viento áspero que parecía burlarse. La primera vez que intentó sembrar, la tierra le respondió con polvo. Cavó, y lo que sacaba era duro, seco, sin olor a vida. En la noche, Mateo regresaba a una pequeña choza que había arreglado con sus manos. Se sentaba afuera mirando las estrellas y el dolor le salía por los ojos. «Dios, ¿por qué?», susurraba. «Yo no quería lo de mi hermano. Yo solo quería sentir que mi padre me miraba con el mismo amor». Pero entonces recordaba a su madre. «Ve, Dios no se olvida». Y aunque no entendía, Mateo decidió algo. No iba a vivir amargado. No iba a envidiar. No iba a El camino odiar. nos llama. Al Entonces tercer vamos. día, Tomás fue a verlo. Llegó montado, con botas limpias y mirada de superioridad. «Hermano», dijo, fingiendo cordialidad, «si necesitas ayuda, puedes venir a trabajar conmigo. Te pago un jornal y ya. Así no te matas ahí». Mateo apretó la mandíbula. «Gracias, pero no. Esto es lo que me tocó. Y aquí me quedo». Tomás se encogió de hombros. «Como quieras. Solo no digas después que no te ofrecí». Se fue dejando polvo en el camino. Esa noche Mateo se arrodilló en el piso de tierra y oró con un nudo en la garganta. «Señor, si esto es prueba, sostén mi corazón. No me dejes odiar. Dame una salida que yo no estoy viendo». Y en el silencio no escuchó respuesta. Pero algo dentro de él se calmó. Haz como si el cielo le dijera sin palabras: «Sigue, no has terminado». Pasaron semanas. Mateo se levantaba antes que saliera el sol. Su rutina era simple y dura: cavar, limpiar, intentar sembrar, buscar agua, volver a intentar. Cada día terminaba con la espalda ardiendo y las manos llenas de ampollas. La gente del valle comentaba: «Pobrecito el menor, le dejaron lo peor». Eusebio se equivocó. Esa tierra no da ni para pasto. Mateo escuchaba rumores cuando iba al pueblo por sal, clavos o semillas. Nadie se lo decía de frente, pero él lo leía en las miradas. Lástima mezclada con «te lo dije». Una tarde, mientras cavaba cerca de una zona pedregosa, encontró algo raro. El suelo, por un pequeño tramo, estaba más fresco. No era humedad, pero sí diferente, como si guardara un secreto. Mateo se detuvo. Se secó el sudor. «¿Qué escondes aquí?», murmuró. Tomó una varilla de metal y la hundió. A cierta profundidad sintió que la varilla cedía, como si hubiera un hueco. Sus ojos se abrieron. Volvió a intentar en otro punto, otra vez. Esa noche casi no durmió. A la madrugada comenzó a cavar con más intención. No era fácil, porque las piedras eran grandes y el terreno duro. Pero Mateo tenía algo que no se compra: paciencia. 2 días después, ya con una zanja profunda, encontró una grieta en una roca. Y de esa grieta salió un hilo mínimo de aire fresco. No era agua, pero era señal de que abajo había algo. Mateo recordó una historia que escuchó de niño.
En las zonas altas, a veces había ojos de agua subterráneos ocultos entre rocas antiguas. Nadie los buscaba porque era caro y difícil. Mateo se quedó mirando esa grieta como quien mira una puerta. «Señor, ¿eres tú?», Sir susurró. «¿Me estás mostrando algo?». No tenía dinero para maquinaria, no tenía apoyo, no tenía contactos, pero tenía manos, fe y terquedad. Empezó a pedir ayuda a algunos jornaleros en sus ratos libres, no con pago grande, sino con honestidad. «No tengo mucho, pero si esto sale no se van a quedar por fuera». Algunos se rieron. Otros dijeron que era pérdida de tiempo. Pero dos hombres mayores, Anselmo y Julián, aceptaron. Tal vez por compasión. Tal vez porque vieron algo en sus ojos. Cavaron durante semanas. Mateo vendió una mula que le quedaba. Vendió herramientas. Cambió su ropa por comida. Todo para seguir. Mientras tanto, Tomás prosperaba. Sus tierras tenían agua y con el molino producía y vendía. En el pueblo lo saludaban con respeto, y aunque por fuera fingía indiferencia, por dentro le molestaba que Mateo no se hubiera rendido. «¿Cómo puede seguir?», se decía Tomás. «Ya debería estar pidiendo empleo». Un día Tomás fue a la parte seca y vio la zanja, la roca, el trabajo. «¿Qué es este circo?», preguntó. Mateo, cubierto de polvo, levantó la vista. «Estoy buscando agua». Tomás soltó una carcajada. «¿Agua? Hermano, esa tierra no tiene nada. Te vas a enfermar». Mateo se acercó despacio, con el rostro serio. «Puede ser, pero prefiero cansarme intentando que rendirme sin pelear». Tomás lo miró con una mezcla extraña, burla y envidia. Envidia de esa fuerza interior. Se fue sin decir nada. Esa noche, una tormenta golpeó el valle, pero no fue una tormenta de lluvia buena. Fue de viento y piedras. Las nubes pasaron sin abrirse. Mateo sintió ganas de llorar. «Dios, estoy dando todo. ¿Hasta cuándo?». Y otra vez, silencio. Al día siguiente, Anselmo, el viejo, llegó temprano. «Mateo», dijo, «yo he vivido mucho y he visto gente rendirse a un paso del milagro. No hagas eso». Mateo respiró hondo. «No lo haré». Cavaron ese día más profundo que nunca. La varilla empezó a salir húmeda, apenas. No mojada, húmeda. Mateo se quedó congelado. «¡Anselmo!», gritó. «¡Mira esto!». Siguieron cavando con más cuidado. Y entonces, sucedió. Una madrugada, el pico golpeó una parte que sonó diferente, como un tambor hueco. Julián dio otro golpe y la roca se abrió un poco. Un sonido leve se escuchó, como un suspiro. Y de pronto, un chorro delgado, tembloroso, pero real, empezó a brotar. Mateo retrocedió como si viera un fantasma. «No», susurró. «No puede ser». El chorro creció. El agua se deslizó por la zanja y tocó el suelo seco como quien despierta una memoria dormida. Mateo cayó de rodillas. Las lágrimas se le fueron sin permiso. «Gracias», dijo con la voz rota. «Gracias, Señor». No era un río, pero era suficiente. Era vida. En días, Mateo improvisó canales pequeños. Hizo pozas. Aprendió a cuidar ese ojo de agua como se cuida un bebé recién nacido. Sembró semillas humildes, maíz, frijol, verduras resistentes. Plantó árboles que aguantaban sequía. Y lo más increíble, la tierra, al recibir agua, cambió. El suelo empezó a oler distinto. Se volvió más oscuro, más vivo. Los jornaleros empezaron a venir a ver. La gente del pueblo hablaba. ¿Supiste? En la parte seca del Menor salió agua. Dicen que es un ojo de agua antiguo. Dicen que ese muchacho no se rindió. Mateo no se volvió arrogante. Se volvió agradecido. Y decidió algo que nació del dolor que vivió. No iba a guardarse el milagro. Cuando su cultivo empezó a dar cosecha,
Él compartió con familias del valle, daba bolsas de comida, ayudaba a los ancianos, apoyaba a quien buscaba trabajo. Algunos decían, ese Mateo, Dios lo está levantando. Y como si el cielo quisiera completar la historia, el Ojo de Agua no solo se mantuvo, sino que se fortaleció con el tiempo. Un año después, la diferencia entre las dos partes de la herencia era imposible de ignorar. Las tierras de Tomás seguían produciendo, sí, pero la sequía empeoró. El río empezó a bajar. Las autoridades cerraron canales por turnos. Los costos subieron. Los compradores pagaban menos, y Tomás, que dependía de lo seguro, comenzó a desesperarse. Mateo, en cambio, había convertido su parte en algo distinto. No era la finca más grande, pero se veía organizada, viva. Había árboles nuevos, cultivos variados, canales simples y eficientes. Pero lo más valioso era otra cosa. La gente lo respetaba. Lo buscaban para consejo, para trabajo, para ayuda. Una tarde llegó al pueblo un hombre importante, un empresario agrícola que quería invertir en la zona alta porque había escuchado rumores de un terreno seco que ahora tenía agua. Nadie sabía si era verdad o exageración. El hombre quería verlo con sus ojos. El alcalde, los comerciantes y varios propietarios se alborotaron. Tomás fue el primero en ofrecerle visita a su finca. Tengo molino, tengo frutales, tengo establo, decía Tomás, mostrando todo como un catálogo. El empresario observaba, asentía, pero no se emocionaba. Estaba buscando algo específico, agua estable en altura, porque en el futuro los valles sufrirían más sequía. ¿Y el suministro de agua en temporada difícil?, preguntó. Tomás tragó saliva. Bueno, dependemos del río, pero con buen manejo. El empresario no sonrió. Entiendo. Alguien del grupo mencionó a Mateo. Señor, si de agua se trata, hay un joven allá arriba que encontró un ojo de agua. Tomás sintió un golpe en el estómago. Eso es un charco, interrumpió. Pura suerte. Nada serio. El empresario levantó la mirada. Igual quiero verlo. Así, el grupo subió. Mateo estaba trabajando cuando los vio llegar. Sus ropas eran sencillas, sus manos gastadas, pero su mirada era tranquila. Buenas tardes, saludó con respeto. Tomás, con el orgullo apretado, apenas lo miró. El empresario caminó directo al canal, tocó el agua, observó la zanja, la protección, el flujo constante. Esto es real, dijo, y su tono cambió. ¿Cuánto tiempo lleva brotando? Casi un año, respondió Mateo. Al principio era poco, lo cuidamos, no lo explotamos, lo protegimos. El empresario lo miró con interés. La mayoría cuando encuentra algo así lo vende rápido o lo destruye por ambición. Tú lo cuidaste. Mateo bajó la cabeza. Aprendí por necesidad y por fe. El empresario caminó más. Vio los cultivos variados. ¿Por qué sembraste distinto y no solo un producto grande? Porque si falla uno, quedan otros. Y porque también comparto con familias del valle. No quería que el milagro fuera solo para mí. El silencio se extendió. Tomás apretó los puños. El empresario finalmente habló frente a todos. Joven, quiero hacerte una propuesta. Quiero invertir en tu zona, traer tecnología, mejorar canales, hacer reservorios, capacitar gente. Pero necesito un socio que no sea solo negocio, sino carácter. Mateo se quedó quieto. ¿A mí? A ti. Los presentes murmuraron. El alcalde sonrió. Los comerciantes se emocionaron. Tomás sintió que le ardía el pecho. Esa noche, Tomás no durmió. No por cansancio, sino por enojo. Caminó por su casa grande, por su corredor, por su molino, y por primera vez todo le pareció vacío.
¿Cómo es posible que el que recibió lo peor ahora sea el que más tiene? Y entonces le vino un pensamiento que lo golpeó más duro. Quizá mi hermano tiene algo que yo nunca cultivé. Al día siguiente, Tomás subió solo a ver a Mateo, sin comitiva, sin alcalde, sin empresario, solo. Mateo estaba arreglando un canal. Tomás se quedó mirando con vergüenza escondida. «Mateo», dijo al fin. Mateo levantó la vista. «¿Qué pasa, hermano?» Tomás tragó saliva. La voz se le quebró un poco, aunque intentó disimular. «Yo fui duro contigo. Me creí superior. Me burlé. Y la verdad, tengo miedo». Mateo lo miró sin orgullo y sin venganza. «¿Miedo de qué?» Tomás bajó la mirada. «Miedo de quedarme atrás, de perder, de que todo lo que tengo no sea suficiente». Mateo se limpió las manos con un trapo. Se acercó despacio. «Hermano, yo también tuve miedo, pero cuando uno se apoya en Dios, aprende algo. No todo se trata de recibir primero. A veces se trata de resistir». Tomás respiró fuerte. Sus ojos se humedecieron. «¿Me odias?» Mateo negó con la cabeza. «No, me dolió, sí, pero yo también tuve que sanar. Y entendí algo. Si Dios me recompensó, no es para humillar a nadie. Es para mostrar que Él puede levantar lo que parecía muerto». Tomás se quedó en silencio. Por primera vez, se vio pequeño. «¿Puedo trabajar contigo?», preguntó casi en susurro. «No, como dueño, como hermano». Mateo lo miró largo. «Sí, pero aquí se trabaja diferente. Aquí nadie se cree más que nadie. Y lo que Dios nos da se administra con humildad». Tomás asintió. Con el tiempo, el proyecto del empresario se concretó. La zona alta se volvió un ejemplo de producción inteligente y solidaria. Mateo no se convirtió en orgulloso, sino en un líder que recordaba el dolor de la tierra seca. Tomás, aunque al principio batalló con su carácter, empezó a cambiar. Don Eusebio, ya viejo, un día subió a ver la parte seca que ahora era verde. Caminó lento por los canales. Tocó un árbol joven. Vio a sus hijos trabajando juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, Mateo», dijo con voz temblorosa. «Yo pensé que te estaba dando menos, y resulta que Dios te tenía preparado más». Mateo lo abrazó. «Padre, yo también pensé que era castigo, pero hoy entiendo. Fue el camino de mi milagro». Don Eusebio miró al cielo. «Gracias, Señor». Y en ese momento, el viejo comprendió una lección que solo se aprende al final. A veces, lo que parece la peor herencia termina siendo la puerta del propósito. Porque el agua no solo salió de la tierra, también salió del corazón. Y donde antes hubo sequía, Dios sembró recompensa.